funciones cuadráticas. Tenemos aquí un ejemplo de una función cuadrática, ¿sí? Donde vamos a analizar dominio, imagen, máximo, mínimo, ordenada al origen, ceros o raíces, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Iremos viendo uno a uno, ¿sí? Vamos con el dominio. El dominio es lo que observamos en el eje X, es decir, son los valores que toma la variable independiente, es decir, qué valores usamos para formar el gráfico. Tenemos que tener en cuenta que el eje X empieza en menos infinito y termina en más infinito, ¿sí? Teniendo en cuenta eso y observando la gráfica siempre de izquierda a derecha, vamos a ver que desde el menos infinito yo puedo encontrarme el gráfico, ¿sí?, en la parte superior e ir formando con cada punto del eje X la gráfica. En esta parte del centro vamos a ver que el gráfico lo encontramos hacia abajo, pero vamos formando uno a uno todos los puntos del mismo. Y cuando llego a esta parte, pasa lo mismo que al principio. Voy a ir encontrando los puntos hacia arriba, es decir, que con todo el eje X completo, ¿sí?, mi gráfica. Entonces el dominio vendría siendo desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Es un intervalo abierto porque va al infinito de ambos lados. Otra forma es decir directamente que el dominio de la función son los reales. ¿Por qué? Porque el eje completo, ¿sí?, todos los números reales forman el gráfico de mi función, ¿sí? Ahora vamos a ver la imagen. La imagen se observa en el eje Y siempre se va a realizar de abajo hacia arriba, ¿sí?, de menor a mayor. Si yo pienso lo mismo, que el eje Y viene de menos infinito y termina en el más infinito, ¿sí?, no va a ocurrir lo mismo que en el eje X, sino que acá hay una parte del eje Y que nunca va a ser, ¿sí?, tocado por el gráfico o encontrado por el gráfico. Por lo tanto, mi gráfico en esta función comienza desde menos 9 y se va al infinito. Por eso decimos que la imagen arranca en menos 9 y se va a más infinito. El infinito abierto, pero el menos 9, como es un punto dentro del gráfico, se considera cerrado, ¿sí? Entonces este es un intervalo infinito. Después tenemos que pensar en el máximo y el mínimo. Las parábolas, ¿sí?, tienen una cosa o la otra, no pueden tener las dos. El máximo es el punto más alto al que llega la curva, pero yo tengo que tener, ¿sí?, una visión de ese punto. Como en esta gráfica no se observa porque las dos partes se van al infinito, el máximo no existe. Se puede poner con palabras o en matemática el símbolo no existe, es la E al revés tachada, ¿sí? O como les dije, lo ponen con palabras. No existe. Ahora vamos al mínimo, ¿sí? Esta gráfica sí tiene mínimo porque el mínimo es el punto más bajo al que llega la curva y yo lo puedo ver. En este caso sería el valor del vértice. Pero como es un punto, tengo que darle las coordenadas. Tengo que decir cuánto vale ese punto según la X y según la Y. Entonces, para nuestro caso, este punto de acá, si yo observo en X, vale 1 y en Y vale menos 9. Entonces sería el punto 1, menos 9, o sea que es el valor del vértice en la parábola, ¿sí? Vamos con la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es el punto donde la curva intercepta o corta al eje Y. Ese punto es único, ¿sí? Si ustedes se fijan, mi ordenada al origen está acá, o, ¿sí?, mi punto de intersección con el eje Y. Ese valor también tengo que considerarlo, ¿sí?, con el valor que toma en X y en Y, porque es un punto, ¿sí?, dentro del gráfico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar cuánto vale ese valor en X, 0, porque es en el centro de coordenadas, y en Y menos 8. O sea que mi valor sería 0, menos 8. Y esa es la ordenada al origen y la intercepción con el eje Y. Vamos a ceros o raíces, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Ceros o raíces son los puntos donde la curva o la función intercepta al eje X. Y en este caso tenemos dos, uno en este lugar y otro en este lugar.
Por eso se llaman ceros o raíces, ¿sí? Porque son los puntos de encuentro con el eje X. Las raíces. ¿Qué hacemos? Tenemos que dar la coordenada de ese punto según, ¿sí?, X y según Y. O sea que yo tengo que pensar ese valor, cuánto vale para la X y cuánto vale para la Y, pero en los dos casos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Primero voy a tomar este y voy a considerar que para la X el valor es menos 2, ¿sí?, coma 0. ¿Por qué? Porque en este punto la X vale menos 2, pero la Y tiene altura en 0. O sea que es menos 2, 0 mi valor. Ahora tengo otro valor más que tiene 0 raíz de intersección con el eje X, que es este punto, que vendría siendo el valor X en 4 y en Y otra vez 0. O sea que yo voy a poner 4,0. Recuerden que siempre se pone primero la X y después la Y. Ahora vamos al final. Si ustedes se fijan, estamos en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Como la palabra lo dice, hay que observar dónde el gráfico crece y dónde decrece, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que observarlo siempre según el eje X. ¿Qué voy a hacer entonces? Es como si yo fuera caminando desde acá, desde el menos infinito al más infinito, siempre de izquierda a derecha. Si nosotros vamos caminando por esta línea que es el eje X, vamos a ver que el gráfico en esta primera parte va decreciendo, va bajando. Entonces, si a mí me preguntan desde qué valor del eje X hasta qué valor del eje X yo observo que el gráfico baja, decrece, sería desde menos infinito hasta el 1. Entonces acá mi intervalo de decrecimiento sería desde menos infinito a 1 positivo, ¿sí? Fíjense, ¿sí?, hasta acá. Toda esta parte, si yo voy caminando por acá, o voy, ¿sí?, en esta línea, yo observo que el gráfico va bajando. Ahora, ¿qué pasa desde el punto 1 en adelante? Desde el valor 1 en adelante, la gráfica empieza a subir y a crecer hasta el infinito. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? ¿Desde qué valor del eje X a qué valor mi gráfica crece? Del 1 al más infinito. Entonces, intervalo de crecimiento de 1 a más infinito. Y ahí hemos terminado, ¿sí?, el análisis de mi curva. Si ustedes se fijan, en los dos casos, el valor 1 va con un, ¿sí?, paréntesis, o sea, quiere decir que es un intervalo que queda abierto. ¿Por qué? Porque en realidad en el valor 1 la gráfica ni sube ni baja, es como el punto de inflexión, el punto de cambio que se llama. Entonces, lo que hacemos es que hasta ahí la gráfica baja y desde el mismo valor la gráfica sube. Por eso en los dos casos se toma como abierto. Diferente pasa acá arriba con el menos 9, que este es un punto del gráfico y desde ese valor hacia arriba la gráfica se encuentra. Bien, espero que les haya servido y se haya entendido. Hasta pronto.